Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos vean. Estamos aquí otra vez con ustedes en este espacio dedicado los sábados a la lectura de la columna de Hernán Riaño, pero hoy no traemos la columna de Hernán. Desde aquí le enviamos nuestros más sinceros saludos y abrazos a nuestro amigo Hernán. Estamos pendientes de la columna para también hacer acá la respectiva lectura. Como lo digo, no tenemos a nuestro amigo Hernán Riaño, pero traigo a Gonzalo Guillén. ¿Cómo les pareció el título? ¿Ustedes sabían que Gonzalo Guillén había conocido personalmente a Pablo Escobar? Esa historia está en el maravilloso libro de Gonzalo, La Artillería de la Libertad. Uno de los mejores capítulos, junto con otro capítulo que a mí personalmente me gustó mucho, me impactó bastante, es el capítulo que se llama La Niña. No podemos decir nada más porque obviamente es el libro de Gonzalo y por mí ya lo hubiera leído aquí otra vez al lado de todos ustedes. Pero Gonzalo nos compartió esa historia que es increíble, es impresionante saber eso, que Gonzalo, la forma como conoció a Pablo Escobar, nadita, es bastante interesante, entonces lo compartió y obviamente yo quiero compartirlo con ustedes porque de verdad los invito a que en estas navidades se compren el libro, se autorregalen el libro de La Artillería de la Libertad, que es fabuloso. Le sigo haciendo cuña, ¿no? Eso sí, es que de verdad es muy, muy agradable. Entonces tenemos la lectura de esa columna, de esa maravillosa historia. No es una columna, es una parte del libro, un capítulo del libro de La Artillería de la Libertad. Una de tantas historias que contiene este maravilloso texto. Y aparte, pues tenemos como parte de ñapita, ¿no? Es una parte del video también. Usted sabe que yo le meto ahí cositas. Yo le meto cositas porque hay mucha información que llega. Y tiene que ver con Gustavo Petro, que lo vimos en Dubái, en Abu Dhabi, haciendo quedar el país como lo mejor, lo máximo, potencia mundial de la vida. Vimos esas iluminaciones y ese juego de luces que lo colocamos ayer en la ventana de la comunidad. Ahora al final lo veremos también. Entonces traigo desde allá, desde el otro lado del mundo, Gustavo Petro le contesta al fiscal Barbosa y el tema, nada más ni nada menos que los muchachos de primera línea que este fiscal dice que no los va a dejar en libertad, es un miserable. Y entonces en cuanto a eso también vamos a ver la corte, qué le dijo a Gustavo Petro respecto a su proyecto de paz total, amparados en ese decreto que la corte aprueba en determinadas partes. Pues Gustavo Petro le responde contundentemente al fiscal. Desafortunadamente siempre nos toca traer en los videos esas cosas, pero no podemos, como siempre lo digo, no podemos ocultarlo. Y más cuando se trata del ataque frentero que está ejerciendo el fiscal Barbosa contra Gustavo Petro. Entonces, pues sin más, empecemos este video y empecemos con la lectura del capítulo donde Gonzalo Guillén nos cuenta cómo conoció a Pablo Escobar. Este es el post que dice: cuando Pablo Escobar me presentó en Madrid, así como lo oyen, a todo un presidente, a Felipe González, un expresidente acá en España, el día que ganó las elecciones. Eso, como lo digo, está en La Artillería de la Libertad. Pues vamos a leer eso inmediatamente. Es un artículo que aparece en la Prensa América. Y aquí empezamos. Cuando Pablo Escobar me presentó en Madrid a Felipe González el día que ganó las elecciones. Como lo digo, pues parte de La Artillería de la Libertad. Aquí vemos una imagen del gran Gonzalo, de Pablo, de Felipe, y acá vemos esta foto. Pablo Escobar en la fiesta del PSOE que celebró el triunfo electoral de Felipe González. Aquí lo vemos. Y aquí está Santofimio, que tiene que ver el IVA con Santofimio. Bueno, vamos a ver. Dice acá: si no quieres que se sepa, no lo hagas. Proverbio chino. Conoció a Pablo Escobar Gaviria en el otoño de 1982. Aconteció volando a Madrid, España, en la estancia VIP, en el segundo piso del primer avión Jumbo Boeing 747 que tuvo Avianca. Él acudía como invitado especial
a presenciar las elecciones que le dieron el triunfo por mayoría absoluta al carismático sevillano, licenciado en Derecho Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, quien gobernó España hasta 1996. Para muchos es uno de los periodos más prósperos vividos por este país, España, durante su historia contemporánea. La cabina VIP entonces no tenía sillas de viaje, sino mesas para comer y una barra de bar, sentado a la cual charlé generalidades durante horas con aquel hombre de hablar de guasón antioqueño, mirada ladina, zapatos tenis, blue jean y camisa de seda con estampados estrafalarios. Era raro que aquel pasajero con porte de holgazán viajara en una comitiva oficial y en el bienestar y la abundancia de la primera clase. Llevaba en la muñeca del brazo izquierdo un reloj de doble tablero con 24 diamantes que representaban las horas del día en ambos, 12 en uno y 12 en otro. Es para tener la hora de Colombia y de España, aclaró Escobar. El avión había despegado en Bogotá a las 6 de la tarde y volaba estable como una alfombra mágica a través de la noche, rumbo a San Juan de Puerto Rico para una escala técnica. De allí continuó derecho a España. Me dijo que trabajaba en el Congreso con el doctor Alberto Santofimio, un senador pasado de kilos que en ese momento resollaba dormido en su cama de primera clase y que por entonces se abría campo a grandes pasos en la política colombiana, apoyado en su astucia y su fantástica capacidad para pronunciar discursos torrenciales durante horas sin concretar nada. A Santofimio, por mi parte, en 1976 lo había conocido en el diario El Tiempo de Bogotá, cuando apareció una tarde acompañado por Felipe González para una visita protocolaria que al día siguiente fue reportada con fotografías y textos desplegados en primera página. Por esos días, el político español despertaba tanta simpatía en Colombia como su compatriota, el borelista de actualidad, Julio Iglesias. El día de la visita, Santofimio era el presidente de la Cámara de Representantes y al dejar el cargo en 1978, cayó preso acusado por peculado y falsedad en documentos públicos, debido a que habría falseado con ácidos un juego de microfilmes que contenían manejos irregulares de cuentas bancarias oficiales. Y, absuelto, recuperó la libertad en junio de 1979. Comenzaba una carrera criminal que habría de ser inspiradora para otros muchos colombianos especializados en mezclar la política con el delito. Escobar viajó a Madrid acompañado por Santofimio Botero y Jairo Ortega, también congresista, a quienes financiaba sus campañas políticas y aprovechaba como consejeros. Gracias a ellos logró él mismo convertirse en representante a la Cámara. Era la primera vez que el jefe de un cartel del polvo blanco recibía la investidura de legislador. Con el correr del tiempo, se hizo costumbre. No volví a tener noticia del individuo del reloj de doble cara, sino 3 días más tarde, el memorable jueves en que Felipe González ganó por abrumadora mayoría. Ya habían sido cerradas las urnas y contados los votos cuando fui en la noche a buscar informaciones, declaraciones en el legendario Hotel Palace, situado en el Distrito Colón de Madrid, calle de San Jerónimo, en donde la militancia del PSOE se aglomeró para celebrar el triunfo. En el fondo de la multitud que se apretujaba en un mezanine del hotel, reconocí a Escobar. Me hizo señales con el brazo derecho para que subiera. Me abrió paso y me llevó por entre la concurrencia hasta donde estaba el triunfador. Imagínense esa escena. Al lado del cual permanecimos hasta cuando dejó de abrazar a una fila extensa de seguidores y dio la oportunidad de saludarlo. Doctor, le presento a un ilustre periodista colombiano. Soltó Escobar con una adornada genuflexión colombiana y sin siquiera saber mi nombre.
Felipe González fue cortés y era evidente que no sabía quién era Escobar en medio de la marejada de partidarios que se esforzaban por estrecharle la mano. Tomé un par de declaraciones someras del triunfador, que a esa hora no lograba ocultar su cansancio, y salí del hotel corriendo por las calles hasta el centro de prensa que el gobierno español había habilitado para los periodistas extranjeros. Envié por Telex una noticia simple basada en las escuetas expresiones que le saqué a González. Para entonces, yo trabajaba en la recientemente fundada agencia de noticias Colprensa, creada en Bogotá por los principales periódicos de la provincia y la secta cristiana Opus Dei. ¿Qué tal? ¿Qué tal el capítulo del libro de la artillería de la libertad? Es una historia increíble. Imagínense ustedes el cuadrito Escobar en el Jumbo, con tenis, el reloj de doble tablero, 24 diamantes, con la hora de Colombia, la hora de España. Así, no, o sea, qué cuadro, qué historia tan especial, y espero que les haya gustado, porque gracias a Gonzalo Guillén, que la comparte, pues inmediatamente aquí somos guillenistas, eso ya lo saben. De verdad que es una grandísima historia. Entonces, pues eso era lo primero que quería mostrarles en este video, esa historia de Gonzalo Guillén, y de verdad que imagínense en el cuadro y después presentándole al presidente de España. Venga, presidente, tal, este es el mejor periodista de Colombia, ni sabía el nombre. Buenísima, buenísima la historia. Entonces esa es la primera parte del video, y ahora la segunda parte del video pues es un poco ya más seria. Vamos a poner en contexto. La Corte Constitucional le pone algunos límites a la ley de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Eso lo publica Cuarto de Hora y vamos a leer acá un poco. En una decisión clave, la sala plena de la Corte Constitucional se pronunció sobre la ley de paz total 2272 de 2022 que permite al gobierno del presidente Gustavo Petro negociar con bandas criminales, disidencias y guerrillas. Si bien respaldó en su mayoría la iniciativa, la Corte impuso restricciones significativas al mandato presidencial. El alto tribunal destacó la validez de intención de paz del gobierno, pero especificó que no se permitirá que el presidente Petro nombre como voceros de paz a individuos privados de la libertad. Además, se subrayó la necesidad de consultar con otras ramas del poder antes de negociar sometimientos a la justicia o suspender órdenes de captura. La decisión enfatiza la importancia de separación de poderes como salvaguarda contra las decisiones arbitrarias, destacando la distribución clara de funciones entre las ramas del poder público y el control recíproco entre ellas para prevenir abusos o extralimitaciones. Ese dictamen surge en respuesta a demandas presentadas por congresistas del Centro Democrático, José Jaime Uzcategui y María Fernanda Cabal, que cuestionaban la falta del concepto del Consejo de Política Criminal y la posibilidad de levantar órdenes de captura para designar gestores de paz. En un informe adicional, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz reveló que durante los primeros 10 meses de 2023 se ha observado un descalamiento del conflicto armado en Colombia. Según el informe, se registró una reducción del 47% en los ataques armados a la fuerza pública y del 32% en los enfrentamientos entre fuerza pública y grupos armados. A pesar de estos avances, se destacó un aumento en los ataques a la fuerza pública entre julio y octubre, para elecciones, atribuido a la Operación Trueno, que recuperó el control del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca. El informe también indicó que durante el cese al fuego entre el ELN y el gobierno, solo se registró un ataque armado de esa guerrilla contra la fuerza pública. Eso es la decisión de la Corte, como lo digo, para que entremos en contexto con la siguiente parte del video. Entonces resulta que publica Noticias Caracol esto. Dice que las personas de primera línea, palabras de Barbosa, no van a poder salir de las cárceles. En Colombia, los victimarios no pueden estar encima de las víctimas. Fiscal Francisco Barbosa, tras señalar que voceros de paz serán capturados de nuevo. Y miren esta perla. Bueno, los colombianos no pueden estar sometidos a que todo el tiempo tengamos un gobierno que piensa en los criminales y no en la gente de bien. La gente de bien. La gente de bien. Ya. Esto es mucho miserable tan grande, ¿ah? Esto sí es que es verdaderamente el más miserable de todos. Bueno, no, pero es que este está llegando al podio, de verdad. Qué persona tan mezquina, tan infeliz
estando al cargo y cogiéndonos ahora a los jóvenes de monigotes. Yo no sé qué va a ocurrir con todo esto, pero que venga a decir acá que están acostumbrados, claro, están acostumbrados a gobernar para esa gente de bien, ¿no? Eso es lo que les gusta, ¿no? Miserable. Definitivamente, como dice Gonzalo Guillén, es una banda criminal y ese es el cabeza de esa banda criminal. Es que no puede ser que venga ahora a coger a los jóvenes a esa forma y diciendo que la gente de bien. ¿Cuál gente de bien, pedazo de infeliz? ¿Ah? Vamos a ver qué ocurre con esto. Vamos a ver qué pasa con los muchachos. Ahora nos los van a coger de monigotes. Ellos piensan que están olvidados y sí, tienen muchas veces la razón. Pero no es así tampoco. No están olvidados, pero se tiene que hacer mucho más por ellos. Mire toda la cantidad de jóvenes y familias que hay detrás sufriendo por esta gente y que los cogen ahora de monigote para decir semejante sandez, como lo que acaba de decir esta basura. De decir eso, de que que no piensan la gente de bien. ¿Cuál es la gente de bien? ¿Cuál es la gente de bien? Esa que nos gobernaban, así como ahora los 20 exministros, sacando conclusiones y dándole opiniones sobre la reforma a la salud, mostrando qué. ¿Por qué no muestran lo miserables que fueron ustedes cuando fueron ministros? ¿Cómo dejaron ese sistema de salud? ¿Cuántas personas murieron? Y ahora son los expertos. Y son los mismos expertos que citas a esas congresistas, esas representantes. Los expertos, estoy mamado del cuento de los expertos. ¿Cuáles son los expertos? Si fueran tan expertos, entonces la salud sería una maravilla. En La Guajira, en todo lado, en Chocó, todo el mundo tenía salud. Miserables. Son lo que son, eso es lo que es esa gente. Increíble. ¿Y la respuesta de Gustavo Petro cuál es? Pues la respuesta de Gustavo Petro es esta. Los jóvenes de primera línea y de segunda y de tercera y de cuarta y de quinta y más allá no son victimarios. Son las víctimas de un Estado que no solo le quitó los ojos y los encarceló por miles, sino porque los dejó sin educación y sin oportunidades. Jamás la protesta social debe criminalizarse. Esto no es posible en un Estado social de derecho. La Corte Constitucional, a la que agradezco su apoyo a la posibilidad de hacer una política de paz, tiene razón. Los jóvenes que criminalizaron por protestar no son sujetos de una ley de paz, simplemente porque esos jóvenes nunca estuvieron en guerra. Esos jóvenes nunca debieron estar presos. ¿Y qué va a pasar? Lamentable la sociedad que se alegra de su juventud presa, con razón. Esa sociedad sin democracia aplaudía que asesinaran 6.402 de sus hijos inocentes, solo para creer en una seguridad basada en los muertos y en las rejas. Esa es la gente de bien. Esa es la gente de bien. Ahí queda descrita perfectamente por Gustavo Petro. Aplaudía que se asesinaran 6.402 jóvenes. Esa es la gente de bien, ¿cierto? A esa es la que el infeliz ese está diciendo que este gobierno no gobierna para ellos, valga la redundancia. Increíble. Empezamos el video lo más de lindo. Qué chévere la historia. Una historia, pues sí, una historia muy buena. Y vea siempre lo que terminamos. Increíble. ¿Qué más tenemos acá? Pues una ñapa, una ñapita. Arturo Char permanecerá en prisión. La Corte Suprema le niega la libertad o arresto domiciliario. ¡Bien hecho! Y allá tienen que caer más. Arturo Char, congresista, permanecerá en prisión en la cárcel La Picota de Bogotá, ya que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema rechazó la solicitud de su defensa para obtener, ¿qué tal? Libertad o traslado a arresto domiciliario. Ay, si se quiere ir al parchezote por allá en La Picota, ¿no? ¡Qué bellezas! Pues bien, por ese lado la Corte. Está siendo investigado por concierto para delinquir agravado y corrupción a sufragantes relacionados con un presunto aumento patrimonial durante su tiempo como secretario de Educación de Cúcuta. Esto es... Pues allá siga. Arturo Char permanecerá en prisión. Perfecto. Y acá traigo esta reflexión de Gustavo Bolívar, ya llegando al final de este video. Bajémosle un poquito a la... Bajémosle con estas reflexiones que hace Gustavo Bolívar. Entendible que las élites privilegiadas odien a Petro. Les quitan las casitas de Islas del Rosario, les quitan los bienes de la mafia, SAE, para entregárselos a campesinos sin tierra, les quitará el negocio de la salud, no los dejará usar con los servicios públicos, les frenó la deforestación donde hacían ganadería, harán que sus gigantescas haciendas paguen los impuestos justos. Es uno de los 100 líderes más influyentes del mundo y ayer lo vimos.
del mundo según Time. Lo reciben los presidentes de las grandes potencias. Es respetado por la comunidad científica internacional. Petro, líder mundial. No estigmatiza a los jóvenes, está dialogando con las guerrillas, envió una terna para elegir fiscal con 3 mujeres que jamás estarán en sus bolsillos. RT, no esperemos que quienes han vivido del erario y de los privilegios del Estado lo amen. Esa era la reflexión que traemos aquí con el gran Gustavo Bolívar y su post que envió. A ver, ya más tranquilitos. Entonces, pues así llegamos al fin de este video. Un video, una montaña rusa, ¿no? De emociones y así, en el momento de grabarlo, así me siento en este momento. Entonces, pues, abrazototes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones, trillones, cuatrillones de gracias a todos ustedes por su impresionante apoyo. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte al canal. Aquí, en este canal, creemos en que otra Colombia es posible. Creemos en que Colombia está cambiando. Creemos y confirmamos y lo gritamos al mundo que Colombia es el país de la belleza, el país potencia mundial de la vida. Así que te invito a suscribirte. Si ya lo has hecho, te lo súper agradezco y estaremos pendientes de más videos y de más cositas para contárselas a ustedes. Recuérdalo, Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de cultura, con C de Colombia. Carajo, feliz fin de semana, felices fiestas para todos y nos vemos en la próxima. ¡Mua! ¡Chao!